a continuar con una serie de la carta a los Colosenses. El pastor... ¿la prendo? Ok. El pastor ya había dado un repaso de lo que es la epístola a los Colosenses la semana pasada. Entonces vamos a ver otro poco de la introducción y vamos a llegar, si Dios quiere, vamos a pasar al versículo 1 y al versículo 2. Entonces, como tema es la introducción a Colosenses. Y el texto es Colosenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, la epístola a los Colosenses es nombrada así por la ciudad de Colosas a la que fue enviada esta carta. Y la epístola, aunque es escrita hace más de 2000 años, su eterno mensaje aborda los conflictos que enfrentamos hoy en día. Esta carta fue escrita cerca del 60 al 62 después de Cristo. La ciudad de Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que hoy día es parte de la actual Turquía. Colosas era una ciudad próspera en años antiguos, antes que fuera escrita esta epístola. Era una ciudad a la cual se dedicaba mucho a la producción de ovejas, vendían la lana, había otra ciudad que se llamaba la Odisea, en la cual se mandaba esa lana a esa ciudad y se teñía. Entonces, la Odisea también son 3 ciudades que estaban juntas. Era Colosas, la Odisea y Hierápolis. Entonces, Colosas era una ciudad, como vimos, era una ciudad próspera en años antiguos. En el tiempo de Pablo, esta ciudad ya no era como tal igual que antes. Hierápolis y la Odisea habían prosperado más que la ciudad de Colosas. Empezaron a abrir nuevas rutas, nuevas carreteras, y en vez de pasar por Colosas, la gente ya le daba la vuelta. Entonces, como tal, Colosas llegó a su declive por Hierápolis y la Odisea. Esta carta fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma. Las escrituras dan a entender que en el tiempo que estuvo Pablo en Éfeso durante 3 años, un hombre llamado Epafras, que el pastor también nos lo explicó en la introducción pasada, Epafras oyó el evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso, y él regresó a la ciudad de Colosas. Entonces, se cree mayormente que Epafras fue el que fundó la iglesia en Colosas. Entonces, también la iglesia en Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo. La iglesia en Colosas se cree mayormente que fue por Epafras. Entonces, Pablo nunca visitó la ciudad hasta donde sabemos. Epafras, el pastor de la iglesia en Colosas, viajó desde Colosas hasta Roma. Entonces, Epafras estaba en Colosas, pero él se da cuenta que había un peligro, que había falsos maestros que estaban enseñando los principios del gnosticismo, lo que conocemos, adoración a ángeles, estos falsos maestros estaban enseñando como tal el gnosticismo, la adoración a ángeles, y creían en una serie de emanaciones ellos creían que Jesús era una emanación de Dios. Pero como ellos decían, la materia es mala, entonces Dios no podía venir también en un cuerpo humano. Ellos decían que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. Entonces Epafras se da cuenta de que esta herejía va a entrar a la iglesia y viaja desde Colosas hasta Roma.
y le da un reporte de las falsas enseñanzas a Pablo. Pablo estaba prisionero en Roma y es de ahí de donde surge esta carta a los colosenses. Por lo que Colosenses entonces es una carta preventiva, todavía la herejía no había entrado como tal a la iglesia. Esta herejía combinaba elementos tanto judíos como filosofías de los griegos, el ascetismo. También empezaron, como mencioné, las raíces del gnosticismo. Todos estos puntos empezaron a atacar la divinidad de Jesús. Si Jesús, ellos decían, si la materia es mala, entonces como tal Jesús no puede ser Dios, porque como Dios puede venir en un cuerpo corrupto. Esa era básicamente lo que ellos estaban diciendo. Pero Pablo refuta todas estas ideas, como lo vamos a ver más adelante. Y también estaban diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación. Por eso mencionaban también el ascetismo. Nosotros conocemos eso aquí, que hay gente que se flagela, se priva de muchas cosas para llegar a ser santos, supuestamente. Ellos así lo creen. Y vamos a ver un texto. Pueden pasar ya a Colosenses 2.8. Vamos a ver un poco de lo que estaban enseñando estos falsos maestros. Ahí en Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces ahí está también en el versículo 16. Dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. También en el versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces aquí hay algunos puntos de los que, porque esta carta, como tal, Pablo no lo explica de una manera directa, pero sí da las falsas enseñanzas que ellos estaban introduciendo. También en el versículo, ahí mismo en el 20, el 22 y 23, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Entonces estaban enseñando también el ascetismo, que tenían que cumplir ciertos requisitos para llegar a ser santos. Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a comenzar con una oración y vamos a pasar un poco al estudio. Señor Dios, le damos gracias por este día más de vida, Padre. Le doy gracias por los hermanos que están aquí. Pido, Padre, que usted quiera ayudarme a explicar bien su palabra correctamente, Señor, y que los hermanos puedan aprender un poco de lo que yo he estudiado. Señor, le doy gracias por este estudio, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, en el versículo, en Colosenses, vamos a pasar ya a Colosenses 1.1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces dice Pablo comienza la carta con su nombre. Si ustedes se dan cuenta, en todas las epístolas, si ustedes ven las 3 epístolas de Pablo, todas comienzan con su nombre. Pablo era de procedencia judía, era un hebreo, era fariseo, fue instruido a los pies de Gamaliel, era un ciudadano romano de nacimiento en Tarso de Cilicia, en la provincia romana. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Y esta carta a los colosenses es una carta conocida como una de las epístolas de prisión. Una epístola de prisión fue Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Son esas las epístolas de prisión. Su conversión a Cristo fue cuando iba camino a Damasco, hablando de Pablo, como en el caso
Ahora, esta carta no sabemos bien quién fue el que la escribió. Si ustedes recuerdan, Pablo tenía amanuenses, Pablo les dictaba las escrituras y ellos las escribían, como en el caso de Romanos. Vamos allá a Romanos 16, 22. Ahí en la epístola de los Romanos. 16. Sí, sí. Romanos 16, versículo 22. Dice así: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, como tal, Pablo tenía amanuenses. Aquí dice que este hermano que escribió la carta os saluda. Entonces, como tal, no sabemos si fue Timoteo. Timoteo estaba con Pablo, pero no se cree que mayormente fue un amanuense el que escribió, que Pablo le dictó esta epístola. Ahí en ese mismo versículo dice apóstol de Jesucristo. Entonces, apóstol, Pablo no es tan solo un mensajero, sino es un representante oficial de aquel que lo envió. La palabra griega significa uno que es enviado, la palabra apóstol, eso es lo que significa. En el Nuevo Testamento se refiere al principio a los hombres que el Señor escogió. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor escogió a los apóstoles, los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El Señor mismo seleccionó a Pablo para esta posición y lo adiestró para cumplir este ministerio. Lo que él escribe no es su propia opinión personal, sino que es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos al autor, que fue Pablo, y aquí Pablo está resaltando su autoridad. Él es un apóstol. Él no solamente es un representante, se puede decir un representante legal de aquel que lo envió. En Gálatas, pueden pasar aquí en Gálatas, versículo 1, Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Gálatas 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces ahí Pablo está diciendo: ¿saben qué? Yo no soy un apóstol, yo no me metí al ministerio porque quería meterme. Él es un apóstol por parte de Jesucristo. Él fue el que lo escogió el Señor. También podemos ver ahí en Romanos, aquí donde estábamos en la epístola, ahí en Romanos 1:1. Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Pablo está aquí, ya habla de su apostolado como tal. Y más adelante, ya en el versículo dice: por la voluntad de Dios. Pablo fue escogido por Dios para ser apóstol. Él no buscó este ministerio, no se metió por alguna clase de beneficio propio, sino que él respondió al llamado de su Señor. Y fue por la voluntad de Dios. El llamado al ministerio lo da Dios. Y esto lo podemos ver prácticamente también en nosotros. Nosotros no somos los que escogemos a Dios, Dios es el que nos escoge a nosotros. Ahí en Gálatas, puede pasar también ahí en Gálatas 1:15 y 16, Pablo habla de esto. Dice: pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, aquí Pablo está hablando de que Dios lo escogió, o sea, él ya había sido destinado para esto también. También ahí en 2 de Timoteo,
en 2 de Timoteo 1:9. Ahí en 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces Pablo fue escogido por la voluntad de Dios. Y ahí mismo en ese versículo, en Colosenses 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces, como tal, Pablo tenía un afecto y una confianza especial a Timoteo. Creo que Pablo no confió en nadie más aparte de nuestro Señor que en Timoteo. Pablo lo había servido durante mucho tiempo. Desde que se conocieron en su segundo viaje misionero hasta este punto, Pablo está prisionero en Roma. Entonces Pablo está en Roma y Timoteo está con él. Él está diciendo: sí, soy yo el que está aquí dictando la carta, y Timoteo está a un lado mío. Si ustedes recuerdan, Pablo no estaba en una prisión como tal, estaba en una casa alquilada, en la cual estaba encadenado a un soldado romano. Pero él podía recibir visitas, venían hermanos que podían hablar con él. Entonces él está atado a un soldado de día y de noche, pero Timoteo está a su lado. También varios hermanos estaban con él, como Onésimo, también estuvo ahí. Y más adelante vamos a ver otros que ya se mencionan hasta la última parte de la epístola. Pero si ustedes pasamos ahí en Hechos 28:16, ahí en Hechos 28:16 se menciona un poco más de esto. 28:16 dice así la palabra: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces Pablo sí estaba como tal encerrado, pero estaba aparte. También ahí en Hechos 28:30 al 31, ahí más adelante, dice: sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación, y ellos irán. 28:30 y el 31, perdón. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que él venía. Entonces, como tal, Pablo sí estaba encerrado, pero lo podían visitar. Y tenía libertad para predicar el reino, dice ahí en el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces Pablo está ahí y Timoteo está a su lado. Ahí en el versículo 2, en Colosenses 1:2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces la carta está dirigida a los santos que están en Colosas. La palabra aquí, santos y fieles hermanos en Cristo, esto no quiere decir que son dos grupos diferentes. Santos, la palabra griega es hagios, que se traduce santos. Se refiere a ser separado del pecado y consagrado a Dios. Los creyentes de Colosas eran santos posicionalmente. Cualquier persona que es salvado, que es justificado, es santo delante de Dios posicionalmente. Entonces, esta palabra no se usa aquí en el sentido moral. Pablo no les está diciendo que no pecan, pero sí son santos en la posición porque están en Cristo. En cuanto a la práctica, debemos separarnos de día en día a una vida santa. Eso, Pablo dice: a los santos y fieles.
son santos porque son fieles, o sea, están fieles y ellos están separando cada día. Aunque somos santos, posicionalmente no debemos de pensar que, bueno, ya soy santo, o sea, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Pero uno debe separarse del pecado. Ahí en Colosenses, no, en Primera de Corintios, vamos a pasar ya en Primera de Corintios 1:2. Y en Primera de Corintios 1:2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad, 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. También hay en Primera Tesalonicenses 4:3. Vamos a pasar ahí en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Muchas personas nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero las Escrituras siempre hablan cuál es la voluntad de Dios. Aquí está una. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces esta carta está dirigida a los santos que están en Colosas. Colosas estaba ubicada en la región de Frigia, en la provincia romana. No pude poner un mapa como tal, pero para la siguiente se los puedo mostrar. Lo que hoy forma parte de Turquía. Colosas estaba próxima a la Odisea y a Herápolis. Son 3 ciudades. Esas 3 ciudades fueron destruidas cerca del 60 después de Cristo. El valle del río Lico, que también lo vamos a ver en el mapa, en donde estaban estas ciudades, eran propensas a terremotos. Entonces muchas veces estas ciudades fueron destruidas por los terremotos, pero como tenían mucho comercio, se volvían a levantar sin ayuda del gobierno. Fue un centro de la industria de la lana, como ya les había comentado. Cultivaban, como era una región también que es volcánica, crecía mucha hierba, por lo tanto también tenían muchas ovejas, y esta lana la vendían y hacían ropa. Los arqueólogos hasta hoy han encontrado restos de la Acrópolis, de la Odisea y de Hirápolis, pero de Colosas como tal, ¿no? Entonces no saben como tal dónde está Colosas. Se han encontrado las ruinas de la Odisea y de Herápolis, pero de Colosas no. Y en tercer lugar vemos la salutación característica de Pablo. Ahí en Colosenses 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, gracia es el favor inmerecido de Dios. Cuando Dios le da gracia salvadora a una persona, lo que viene como resultado es la paz. La Biblia enseña claramente que todo hombre está en rebelión en contra de Dios. Entonces, cuando eres un receptor de la gracia, lo que viene es paz, principalmente para con Dios, porque las Escrituras enseñan claramente que Dios está airado todos los días contra el pecado. Gracia es un término judío, paz es hebreo, lo cual podría decirse charis, shalom, que son el término judío paz es hebreo. El resultado de la salvación mediante la gracia únicamente por la fe es paz, principalmente, como he dicho, para con el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ambas bendiciones ahí en el versículo dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ambas bendiciones vienen tanto del Padre como del Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahorita hemos visto al autor, que fue Pablo.
el año en que fue escrita, a quién fue dirigida, a los santos, a los hermanos santos que están en Colosas, bajo qué circunstancias se escribió cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. Y hermanos, no, como tal, esto es lo para la siguiente punto. Tal, hasta aquí.